Muy buenos días. El suscrito juez del Circuito de Bogotá 12, en asocio con la Secretaría, hoy 30 de mayo del 2026, siendo las 10:27 de la mañana, se constituye en audiencia pública a efectos de llevar a cabo las audiencias iniciales de instrucción y juzgamiento dentro del proceso verbal con número de radicado 2026-00202 y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por este despacho en auto de fecha 24 de febrero del presente año. Esta audiencia había sido programada inicialmente para el 15 de mayo del presente año, momento en el que no se pudo llevar a cabo debido al fallecimiento del apoderado que había constituido y presentado la demanda, doctor Forero Sánchez, según se acreditó con el registro civil de difusión remitido por la sociedad demandante, por lo que se dispone que sea incorporado al expediente según corre de fecha 14 de mayo del presente año. Iniciamos entonces con las presentaciones. La vez pasada se presentó la señora Ana Vázquez. El doctor Villalba remitió copia de su documento. Entonces, solamente la manifestación del nombre completo, por favor, con apellidos, número de identificación, tarjeta profesional y calidad en la que actúa. Gracias, su señoría. Buenos días para todos. Me presento. Mi nombre Víctor Villalba Pinzón, con cédula de ciudadanía 6598011 de Bucaramanga, tarjeta profesional 194-368, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Me presento como apoderado de la parte demandante de la señora Ana Vázquez. Para efectos de notificación, la recibiré en la carrera 10, número 931, oficina 207 del municipio de San Gil, número de celular 315-644-9760 y correo electrónico victorvillalba@yahoo.com. Muchas gracias, señoría. Se le reconoce en consecuencia personería para actuar dentro del presente proceso al doctor Víctor Villalba, según poder remitido a la cuenta del juzgado el día de hoy, como apoderado judicial de la sociedad demandante Ana Vázquez. Igualmente, para todos los efectos, se tiene por superada la causal de interrupción del proceso originada con el deceso del doctor Adolfo Sánchez Forero, según quedó acreditado en el registro civil. Pasamos entonces al representante legal de la sociedad demandada. Su señoría, muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan David Ayala, funjo como representante legal de Movistar y para el caso presento mi número de cédula, mi documento, perdón. Eh, Acá está expuesto. 75-107-706 es el número que le corresponde, su señoría. Y estoy acá para atento a las indicaciones. Gracias. Presentación, por favor, de la apoderada. Muy buenos días, su señoría, y a todos los presentes. Me identifico, mi nombre es Marcela López Castro, apoderada de la empresa demandada, perdón, con número de tarjeta profesional 190-425. Para efecto de notificación, mi correo electrónico lopezcastromarcela7@gmail.com. Gracias. Bueno, siguiendo con el trámite previsto en el artículo 372 del Código General del Proceso, es momento de agotar la etapa de conciliación. No obstante, antes del inicio de la grabación, se les invitó a las partes a efectos de que representaran propuestas que permitieran conciliar los intereses encontrados en este juicio entre la demandante Ana Vázquez y la demandada Colombia Telecomunicaciones. Iniciamos entonces por la parte demandante.
Doctor Víctor Villalba, por favor. Tiene la palabra. Gracias, su señoría. Perdón, un momento, no puede activar el audio. Sí, señoría, efectivamente no pudimos llegar a un acuerdo conciliatorio. Nuestra posición por el momento es no conciliar. Muchas gracias. Espero pues más adelante estar atento de pronto a una segunda oferta. Muchas gracias. ¿Alguna manifestación adicional por parte de Colombia Telecomunicaciones? Sin ninguna, su señoría. Igualmente, no llegamos a un punto de acuerdo para efecto de conciliación. Muchas gracias. Bueno, se da por fracasada la etapa de conciliación. Sin embargo, el despacho reitera la disposición para brindar los espacios y los tiempos necesarios. Si las partes más adelante desean retomar las propuestas que permitan conciliar las diferencias que hoy los ha traído ante la jurisdicción, pues estamos prestos. Decisión que quedará notificada en estos estrados judiciales. Pasamos entonces a la etapa de interrogatorio. Bueno, doña Ana Vázquez, el interrogatorio que usted va a rendir es bajo la gravedad del juramento, razón por la cual pongo en su conocimiento el contenido del artículo 422 del Código Penal, que establece una pena que oscila entre los 6 y 12 años para quien en actuaciones de este tipo falte o oculte total o parcialmente a la verdad. ¿Entiende usted el contenido y el alcance de lo que le acabo de informar? Sí, doctor, sí entiendo. Perfecto. Levante por favor su mano derecha. ¿Sabe bien la responsabilidad penal que asume al interrogatorio que va a rendir y jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en todo lo que va a contestar? Sí, juro decir la verdad. Baje por favor la mano, señora Ana. ¿Cuántos años tiene, señora Ana? 35 años cumplidos, doctor. ¿Cuál es su formación profesional y qué estudios tiene? Bueno, tengo mi bachiller. Después de mi bachiller estudié auxiliar de odontología, pero pues nunca la ejercí. Me dediqué fue a las telecomunicaciones desde el año 2005 como secretaria de una agencia. Y luego pasé a ser agente comercial en el año 2007 hasta el 30 de junio del 2015. Señora Ana, ¿cuáles fueron las razones que la llevaron a usted y a la persona jurídica que usted representa a presentar la demanda que hoy llama la atención de este despacho? Doctor, pues yo venía trabajando muy bien. Por lo general siempre recibía agradecimientos y felicitaciones por parte de mis directivos de la compañía de Movistar. Yo cumplía con todo lo que ellos me ordenaban, pero pues ellos siempre fueron mis jefes. Estoy hablando del señor Gerardo Amaya, Juan García y los demás directivos. En el límite temporal, ¿cuándo inició esa agencia comercial? Yo inicié el 14 de noviembre del 2007. Perfecto. ¿Y cuándo terminó esa relación comercial con la demandada? Se terminó la relación el 1 de junio del 2015. Se da cuenta en la demanda y en los antecedentes allegados que se suscribieron varios contratos con esa agencia comercial. Explique las razones por las cuales se suscribieron varios documentos contractuales. A medida del tiempo, ellos iban haciendo modificaciones. Lo que hacía la compañía era elaborar anexos a los contratos en distintos periodos. ¿Y qué pasaba cuando finalizaban esos periodos? ¿Qué arreglos y qué pasaba con esas negociaciones que habían hecho? No, doctor, yo trabajaba normalmente. Movistar nunca me dijo que no, que dejara que suspendiéramos nuestras labores, nuestros
obligaciones o que nos tomaron un tiempo. No, nada, solamente seguíamos vendiendo común y corriente nuestros productos. Todos los meses llegaba por cartera o por comunicaciones un cuadro de lo que yo debía facturar. Llegaban las liquidaciones, se bajaban directamente del programa que manejaba toda la información de Movistar. Y ahí me daba cuenta de qué ventas habían sido canceladas, o sea, pagadas, y después realizaba la factura y la enviaba a ellos directamente a Bogotá, a Movistar, para que ellos efectuaran el pago. Pero en ningún momento suspendíamos nuestras labores, continuábamos. Y cuando finalizaba cada uno de esos contratos, ¿qué balance hacían ustedes, Colombia Telecomunicaciones? ¿Qué balance económico realizaban? O sea, me explico, ¿cómo sabían cómo le debían pagar? Y frente a la liquidación también, ¿cómo lo hacían? No, doctor, solamente se hacía un corte anualmente. ¿Y cómo se establecía el monto de las cesantías comerciales en la empresa? Para que ellos me pagaran esa cesantía comercial, que estaba evaluado por un porcentaje de lo que yo vendía. Ejemplo, si yo vendía 100 millones de pesos, había un porcentaje. Entonces, yo les daba un tiempo para que ellos nos hicieran ese pago, que más o menos, como han pasado tantos años, eran como aproximadamente 90 días para el pago de las cesantías comerciales. ¿Y quién hacía ese cálculo o quiénes intervenían en esa operación comercial para hacer el estimado de esas cesantías? Doctor, eso venía directamente de la compañía Movistar, desde el área de administrativa y contable de ellos. Y por parte de su empresa, ¿qué se hacía o quién se hacía frente a esa suma que calculaba Colombia Telecomunicaciones? Normalmente se llevaba la contabilidad de los pagos y de los saldos de la compañía. También se manejaban los pagos mensuales del IVA y demás impuestos requeridos. Además de las cesantías, los pagos del personal. Si había un personal de nómina, pues se les pagaba la liquidación, primas y las cesantías, lo de ley. Pero como normalmente el trabajo continuaba, no había un corte total. Movistar permitía que continuáramos trabajando normal. No nos suspendían nuestras labores. Y frente a ese monto que usted recibía de la agencia, ¿qué hacía con ese valor? ¿Lo verificaba o cómo comprobaba que fuera correcto o correctamente liquidado? Se llevaba un historial de venta y de lo que Movistar me cancelaba. Hacíamos las sumas y la contadora se encargaba de hacer el conteo, el arqueo. Después llegamos a un acuerdo para firmar el otro sí. Y se enviaba a Movistar diciendo que sí estábamos de acuerdo con los pagos, con lo que ellos nos iban a cancelar, o sea, lo que el comprobante de que todo está bien, de lo que nos van a cancelar, de que todo está al día. Le pregunto, señora Ana, si usted dice que verificaba esa información con la contadora, ¿cuál es la razón para que en este momento reclame en la demanda un mayor valor por el concepto de la prima comercial? Doctor, es que el motivo de la demanda es porque ellos, en primer lugar, me subieron unas obligaciones por cerca de 10.000 millones de pesos. Entre esas está una factura de 25 millones de pesos, otra de 25 millones 127 aproximadamente, que corresponden a equipos o celulares que ellos enviaban para que yo los vendiera. Eso era una parte de una garantía que ellos manejaban allá
internamente en la empresa. También había otra suma de 36 millones de pesos. Eso es lo que yo reclamo y por eso es lo que yo reclamo, porque es que ellos me quieren quitar el dinero que yo ya trabajé. O sea, ese ya es mi dinero. Resulta que en el año 2014 las cláusulas de permanencia fueron abolidas. Yo hice una venta de 1000 líneas y de esas 1000 líneas hubieron 650 líneas por las que no me cancelaron comisión, lo cual corresponde aproximadamente a 49 millones de pesos. No me pagaron esa comisión porque yo envié el sobre todos los documentos, de todos los documentos que requerían, firmados por el cliente para ser entregados en enero. Eso fue en enero del 2015. Debía entregarlos el 3, pero por temas logísticos de la empresa que contraté para el envío, llegaron el 4 de enero. Entonces, Movistar no quiso cancelarme esas comisiones por ese suceso. Prácticamente me tocó conseguir dinero y pagarles a los asesores porque ellos me iban a demandar pensando que Movistar ya me había pagado las comisiones. Entonces, ellos creían que era que yo me les iba a robar ese dinero, esas comisiones. También hubo un supuesto fraude de 19 millones de pesos por ventas de televisión en ciertas poblaciones. Sin embargo, yo hablé con cada uno de los clientes y ellos me decían que seguían teniendo el servicio activo. Entonces no entiendo por qué Movistar me quiere cobrar esos 19 millones de pesos por fraude, porque supuestamente vendí televisión en zonas que no estaba permitido. Ellos decían que yo no tenía cobertura para vender, pero entonces los clientes me indicaban que ellos continuaban con su servicio activo. Y mis jefes decían que había que cumplirle la compañía y vender televisión si salía la oportunidad. Ya tenía personas trabajando en el local que tomé de arriendo en el año 2007 para manejar todo lo relacionado con Movistar, llevar la contabilidad y representar la marca. Había una empleada que ingresaba las ventas por el sistema llamado @tiempo. Si existía un error de la cobertura, si existía, como dice Movistar, que había un error en la cobertura, porque en las zonas donde yo había vendido, no tenían cobertura, como dicen ellos, el sistema no me hubiera dejado registrar la venta. Después de ingresar la venta, además la empresa de telecomunicaciones llamaba a los clientes para confirmar si efectivamente la venta se había realizado, doctor. Entonces no entiendo por qué ellos me estaban cobrando esos 19 millones de pesos que supuestamente no tenía cobertura, pero aún hasta el momento los clientes todavía tienen su servicio activo. También refiere taxativamente la demanda que en el año 2015 terminó la relación comercial que usted tenía con Colombia Telecomunicaciones. Le pregunto, señora Ana, ¿cómo se formalizó esa terminación del vínculo? ¿A través de qué documentos y qué cuentas se hicieron o se cruzaron en ese momento? No le entendí, doctor. A ver, le explico y le desgrego la pregunta. El apoderado que presentó la demanda dice que el vínculo comercial con Colombia Telecomunicaciones se terminó en el 2015. Le pregunto, ¿cómo se terminó? ¿De qué manera se formalizó esa terminación? ¿Y qué cuentas hicieron ustedes para ponerse al tanto de cómo quedaban las partes monetarias y económicos de este proceso contractual? ¿Sí me entendió, doña Ana? Sí, doctor, ahora sí. Pues doctor, fue muy duro porque pues yo tenía trabajando conmigo, pues tenía un personal, tenía contratos de arriendo, tenía obligaciones personales y pues el 26 de junio del 2015 recibí un comunicado de la compañía diciendo que me iban a cancelar el contrato.
y pues lo que yo peleaba era porque debería de terminar el tiempo del contrato que tenía ya firmado con la empresa Movistar, y pues porque no me habían avisado con anticipación. Entonces, 8 días antes de llegar el acta, recuerdo que una de las compañeras de agente comercial, llamada Marta Rodríguez, pasó por los puntos de ventas donde yo trabajaba, diciéndole al personal que no continuaran trabajando conmigo porque yo ya que porque yo no les iba a pagar las comisiones y porque supuestamente mis códigos ya estaban cerrados, ya estaban cancelados. En algún punto, el personal llegó a grabarla y pues me informaron, me preguntaron que si era verdad, que Movistar me iba a cancelar, que si yo ya iba a dejar de trabajar con Movistar. Entonces yo les dije que no, que pues la compañía a ese momento no me había informado, y ella sabía más que yo, que era la que supuestamente había firmado el contrato, que eso tenía que notificarla directamente es la empresa Movistar y no tener ella que estar por ahí repartiendo información que no le corresponde. Entonces, uno de los contratos que firmé fue en el año 2007, que establecía que si cualquiera de las partes quería terminar el contrato, debía avisar con 30 días de anticipación. Pero pues a mí la carta me llegó, el acta de cancelación de contrato me llegó el 26 de junio del 2015 para terminar el contrato el 30, o sea, 4 días, me estaban dando 4 días para yo poder devolver equipos, SINCAR y todo lo relacionado con la compañía para evitar problemas posteriores. Pero pues para mí fue sorprendente y pues muy duro, porque es que es imposible uno pues hacer toda esa entrega en 4 días. Después de eso, pues yo pregunté el motivo, el por qué me estaban cancelando el contrato así pues, tan imprevisto. Y ellos lo que me decían era que no, me decían que solamente que tenía que bajar todo el letrero, que tenía que ya dejar de venderme los productos, y que después de eso me preguntaron que si podíamos reunirnos en Bucaramanga que para hablar de lo sucedido, pues yo respondí que no podía hablar de eso, entonces en ese momento me dijeron eso, que bajara letreros, que cerrara la puerta del local y ya. Pero pues yo seguía pagando arriendo aproximadamente de 1.400.000. También tenía otro local en el satélite pagando más de 1 millón de pesos. Tenía 3 empleados en nómina. Y pues, doctor, además de la compañía Movistar me retuvo las cesantías comerciales en el año 2014 por un valor de 25.100.000 pesos. Dinero que ni siquiera, que no quisieron cancelarme. Hemos peleado pues esas facturas, pero pues, ¿qué hice yo? Pues buscar cómo pagarles a mis empleados, pues para yo no quedar mal con ellos ni con la empresa de telefonía. Si la doctora Marcela me dice que cuadráramos el 50-50, pues yo le dije pues que no podía hacer eso, porque pues según ellos yo le debía a la compañía 370 millones de pesos. Entonces pues no iba a aceptar esa cuenta, porque no tuvieron en cuenta todo el tiempo que yo trabajé para ellos en la parte de ventas, pagándole a la gente, pagándole a los puntos, haciendo visitas a poblaciones y manteniendo la cartera al día. Porque Movistar no puede decir que mis clientes nunca pagaron sus facturas, eso es mentira, porque mis clientes siempre fueron fieles y mantenían al día pagando sus facturas. Entonces, ¿cómo es posible que Movistar de la noche a la mañana me cancelara así? Ese ha sido el inconveniente, doctor. Ellos tampoco me dieron la cara para hacer una liquidación y pues para llegar a un acuerdo más razonable, doctor.
Bueno, agotadas las etapas previas, procedemos con la práctica de pruebas. Iniciamos el interrogatorio de parte de la representante legal de la demandada, doctora Marcela López, apoderada de la parte demandada. Tiene el uso de la palabra para interrogar a la señora Ana Vázquez. Les recuerdo que las preguntas deben de ser asertivas, claras y ceñirse a los hechos del litigio. Gracias, su señoría. Sí, señora, sí lo haré. Bueno, ¿cómo está, señora Ana? Buenos días. No, no la escucho. Señora Ana, Doctora, buenos días. buen día. Bueno, señora Ana, responda sí o no. ¿Su agencia comercial, me escucha? Se recordó un poquito, pero no, ya ahorita sí la escucho. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, Perfecto. doctora, la escuchamos. Responda sí o no. Si su agencia comercial comisionaba por cada línea o servicio que lograba reportar como vendido en nuestro sistema. Sí, señora, me pagaban por venta efectiva. Bueno, responda como directora de la agencia, ¿era la única responsable de verificar la autenticidad de los datos de los clientes, como cédula, dirección, antes de subirlos a la plataforma? Sí, señora, yo revisaba lo que mis asesores comerciales me entregaban. Bueno. ¿Usted acepta que en el mes de septiembre de 2015 su agencia ingresó al sistema 450 solicitudes de Internet en el barrio El Tintal, de las cuales 410 fueron con cédulas de personas fallecidas? Doctora, yo ingresé a las ventas que me trajeron mis promotores, pero pues yo no tenía acceso a la registraduría para saber si estaban fallecidos o no. Señora Vázquez, ¿es cierto que con los dineros de esas comisiones anómalas, usted compró una casa campestre en el municipio de Chía en diciembre del 2015? Objeción, su señoría. Pregunta impertinente. El patrimonio de mi cliente no hace parte de este litigio, sino estamos debatiendo las causales de terminación de la agencia comercial, su señoría. Al lugar, doctora Marcela López, por favor, cíñase a los hechos de la demanda y la contestación. Continúe, por favor. Entendido, su señoría. Diga si es cierto que usted confabuló con los técnicos de Movistar para alterar las direcciones en el sistema y además les pagaba un soborno de 50.000 pesos por cada activación falsa para poder cobrar la comisión. No, objeción, su señoría, nuevamente. Pregunta compuesta. Habla de confabulación y alteración de direcciones. Y, por favor, su señoría. Al lugar, doctora, por favor, desgregue la pregunta. Entendido, señor juez. Diga si es cierto, señora Vázquez, que usted tenía comunicación telefónica directa con los técnicos instaladores en la zona sur. Claro, sí, señora, pero solamente era para coordinar agendas y pedirles el favor que atendieran rápido a mis clientes, nada más. Bueno, y dado que usted coordinaba con ellos, ¿cuándo decidieron empezar a falsificar los contratos para defraudar a Movistar? Objeción, su señoría, nuevamente. Pregunta capciosa y incrimina a mi cliente. Da lugar a la objeción. La pregunta presupone una aceptación a los cargos de fraude. Por favor, doctora Marcela, absténgase de usar ese tipo de fórmulas. Su señoría, noto que la señora Ana Vázquez mira hacia un lado, no sé si es que está sola, no sé si puede hacer un panorámico del sitio donde está como para tener más
transparencia en la interrogatorio, por favor. Como si estuviera Doctora leyendo, mejor Ana, dicho. señora Ana, Señora. ¿se encuentra sola? Sí, La doctor, sí cliente. estoy sola. Por Que es como si favor, estuviera leyendo. concentrados y dando respuesta a las preguntas de la doctora Marcela. Continuemos, por favor. Gracias, señoría. Bueno, diga si es cierto o no que Movistar la citó a usted el 10 de octubre del 2015 a una reunión para confrontarla con las planillas de ventas de las ventas irregulares, perdón. Sí, sí, señora, sí me citaron, pero no me mostraron las pruebas técnicas, solo me mostraron una hoja en Excel nada más. ¿Es cierto que usted en esa reunión admitió que se le habían salido de las manos el control de sus promotores de calle? Yo solamente dije que era muy difícil controlar a 50 muchachos en la calle, pero el filtro final y las instalaciones las hace la empresa Movistar. Listo. Entonces, si el filtro lo hacía Movistar, como usted lo dice, explique por qué el sistema reportaba que los documentos de identidad en PDF fueron alterados digitalmente desde los computadores de su agencia. Eso lo dice la auditoría de ustedes, pero como ustedes no me dejaron llevar un perito para yo poder verificar mis equipos. Bueno, le insisto, ¿no es verdad que usted era la responsable exclusiva de la veracidad de la información que ingresaba desde su local comercial? Objeción, su señoría. La pregunta repetitiva ya la había presentado en la pregunta 12 la abogada Marcela. Al lugar, ya indicó que la señora Ana indicó que ya había revisado lo que le entregaba a sus asesores. Continúe, por favor, doctora Marcela. Bueno, señor juez. Bueno, diga cómo es cierto, sí o no, que su agencia recibió el pago total de comisiones por las 410 líneas irregulares en el Tintal en octubre del 2015, antes de la terminación del contrato. Sí, recibí el pago, pero porque el sistema de Movistar las dio como válidas, o sea, instaladas. Si no hubiera sido así, si no se hubieran instalado por los técnicos de ustedes, el sistema jamás me las hubiera pagado. Bueno, señora Vázquez, ¿podría leerme en voz alta el concepto de la RAE sobre la palabra fraude y decirme si aplica su conducta en este caso o no? Su señoría, nuevamente, se repite objeción, pregunta inconducente, impertinente. El interrogatorio, pues, no tiene que ver esa pregunta con el análisis léxico o tipicidad de lo legal. Entonces, por favor, doctor, su señoría. Al lugar, aceptada la objeción, por favor, doctora Marcela, concluyamos su interrogatorio teniendo en cuenta los hechos pertinentes para este litigio. Entendido. Bueno, señora Vázquez, diga cómo es cierto que según la cláusula 9ª del contrato, la falsedad en los documentos soporte de las ventas constituía causal objetiva de terminación inmediata sin derecho a indemnización. El contrato sí dice eso, pero como pues les repito, que la falsedad no se materializó dentro de mi agencia. Yo no realizaba las instalaciones, yo solamente las vendía, nada más. ¿Es cierto que usted no interpuso ninguna denuncia penal contra sus asesores comerciales? Y como usted dice, fueron ellos los que la engañaron. Porque no hay veracidad de eso, no hay un soporte donde los vincule a ellos. No lo hice, ¿por qué? Porque yo no podía asegurar qué pasó hasta no tener las pruebas que Movistar me negó. Por ese motivo no lo hice.
Diga si es cierto que su agencia tenía asignada una caja menor proveída por Movistar para gastos operativos. Sí, sí tenía, pero teníamos un rubro para publicar publicidad, nada más. Bueno, entonces, ¿es cierto que estos fondos fueron utilizados en noviembre del 2015 para pagar bonos extra a los técnicos instaladores de Movistar? No, esos fondos pagaron solamente volantes y perifoneo. Si los técnicos cobraban por fuera, pues eso ya era cosa de ellos. Es cierto que el 15 de noviembre del 2015, fecha de la terminación contractual de su agencia, presentaba un índice de deserción temprana, o sea, me explico, clientes que cancelan el primer mes, que esto equivale al 85% de los clientes que ha adquirido. Las cancelaciones subieron, pero no era porque... Las cancelaciones sí subieron, pero no fue porque, fue solamente por la red, por la mala red que había fallaba mucho en la zona. Entonces, pero no fue ¿por qué? Por fraude, sino por la falla de la red en la zona, en el lugar donde se ofrecía el servicio. Entendido. Diga si es cierto que usted se negó a entregar la base de datos de los supuestos clientes cuando Movistar intervino a la agencia. Me negué, sí, pero porque yo no iba a entregar mis computadores físicos en una orden judicial. ¿Por qué? Pues porque yo ahí tengo información privada de contabilidad, toda mi contabilidad privada está ahí. Por ese motivo no quise entregar mis computadores físicos sin una orden judicial. Entendido. Muchas gracias, señora Ana, muy amable. No son más preguntas, señor juez. Muchas gracias. Muy buenas tardes, soy el juez Joan Darío Cala González. Para todos los intervinientes, siendo la hora señalada, se instala formalmente la continuación de la audiencia dentro del presente proceso con la comparecencia de las partes y sus apoderados judiciales y representantes legales que tenemos dentro de la sociedad demandada. En este estado de diligencia se procederá a practicar el interrogatorio de las partes de parte del representante legal de esta sociedad demandada, el doctor Juan David Ayala. Conforme a las reglas previstas en el Código General del Proceso, doctor Juan David Ayala, el interrogatorio, le pone de presente que usted tiene el deber legal de responder de manera clara, precisa, completa, y verás las preguntas que se le sean formuladas, igualmente se le dar a la verdad o callar total o parcialmente, puede incurrir en manifestaciones contrarias a derecho, consecuencias jurídicas y penales correspondientes, conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico. Le pregunto, doctor Juan David Ayala, ¿me escucha? Sí, doctor, escucho fuerte y claro, perdón. ¿Entiende usted el contenido del alcance y consecuencias de las advertencias que acaba de hacerle este despacho? Sí, señor juez, entiendo lo que me acaba de indicar. Muy bien, doctor Juan David Ayala, por favor, levante su mano derecha. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Ministre ante este despacho? Sí, señor juez, lo juro. Bueno, gracias. Puede bajar la mano. Se deja constancia de que el absolvente, doctor Juan David Ayala, ha prestado juramento legal formal para efectos de identificación y contextualización del interrogatorio. Indique, doctor, al despacho cuál es su formación académica y profesional.
Señor juez, yo soy abogado con estudios especializados y una maestría. Doctor Juan David Ayala, indique al despacho cuánto tiempo lleva usted ejerciendo la representación legal de la sociedad demandada. Señor juez, yo llevo alrededor de 16 años ejerciendo el cargo. Frente a la demanda formulada por la empresa unipersonal Ana Vázquez, manifieste el despacho cuál es la posición de la sociedad demandada respecto a las pretensiones elevadas en su contra. Bueno, sí, señor juez. Pues como lo manifestamos en la contestación de la demanda, pues las pretensiones son absolutamente infundadas y pues realmente no tienen ninguna razonabilidad, ni jurídica, ni fáctica y pues mucho menos económica. No estamos de acuerdo con el planteamiento que pues la terminación del contrato se dio por justa causa y pues digamos y por causales que son totalmente atribuibles a la representante legal o a la empresa que pues nos está demandando. Doctor Juan David Ayala, por favor, explique al despacho de qué manera fue calificada esa justa causa. ¿Quién intervino en dicha calificación y bajo qué autorización o soporte contractual la empresa demandada decidió dar por terminado el vínculo contractual? Bueno, su señoría, pues como consta en la carta de terminación, pues la justa causa se debe a que pues hubieron algunas actuaciones por parte de la señora Ana, ¿sí? En las que estaba realizando conductas que atentaba contra los ingresos y contra el buen nombre de nuestra empresa. Internamente, pues se recibieron durante los años 2013 y 2014, pues varias denuncias y pues la señora Ana tuvo varias penalidades en cuanto a ventas irregulares. A partir de esas denuncias o por consiguiente, por causa de esas denuncias, pues la empresa contrató una empresa de seguridad para que realizara unas investigaciones internas y pues en las cuales concluyeron que efectivamente pues la señora Ana estaba cometiendo conductas irregulares. Pues eso pues dio causa para que se diera la carta de terminación. ¿Quién determina pues que el contrato debería ser terminado? Pues al interior de la empresa era el área de administración de canales y pues obviamente hubo un visto bueno del área jurídica y hubo participación pues del área de fraude que contamos nosotros. Eh, Doctor Juan David, este despacho observa que la imagen se encuentra oscura y ello dificulta la adecuada identificación visual del absolvente. Por favor, trate de ubicarse en un lugar de mejor iluminación o ajuste su cámara para garantizar el adecuado desarrollo de esta diligencia. O no sé si sopese una falla de la señal de internet. Verifiquemos, por favor. Claro que sí, el lugar donde estoy pues tiene muchas ventanas. De pronto usted me da unos minuticos, ya acomodo acá el escenario, doctor. Ya ajusto un poco mejor. Ok, mientras se dan los ajustes, podemos tomar unos minutos ahí, por favor. Me informa, doctor Juan David. Doctor, muy amable, gracias. Podemos aprovechar para ir al baño, hacer cualquier diligencia, mientras el apoderado pues busca un mejor sitio. Perfecto, doctor. Yo creo que cuando usted considere ya estaríamos, si ve que todo ya está Ah, bajo perfecto, control. perfecto. Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces, la suspensión breve de la diligencia, eh, cabo de 2 minutos prácticamente. En este momento vamos a reanudar esta audiencia. Se reanuda la audiencia, se da constancia de que el absolvente, doctor Juan David Ayala, se encuentra nuevamente conectado y visible para el despacho y las partes. Le pregunto, doctor Juan David Ayala, dentro de la estructura del negocio jurídico celebrado entre las partes, explique al despacho cómo operaba la relación comercial
con la señora Albayanet Forero o con la empresa Ana Vázquez EU. ¿Cuál era su papel dentro del contrato y hasta dónde se extendía la responsabilidad frente a la comercialización de los servicios de telefonía y telecomunicaciones? Bueno, su señoría, pues básicamente ella era la agente comercial, como pues está constado en el contrato que teníamos. El objeto de ese contrato es que ella comercializara los productos y servicios que presentaba Colombia Telecomunicaciones a cambio de una comisión que pues, se le pagaba por sus servicios. Eh, Todo el tema económico y la forma en la que se pagaban esas comisiones, pues estaba incluido en cada uno de los contratos. Y pues los anexos económicos y todo eso, pues estaba ahí totalmente formalizado. Eso funcionaba como un contrato de agencia comercial. Al último contrato, en el año 2015, aparece relacionada una sanción bajo el concepto de comisión venta postventa irregular. Explique al despacho qué significa este concepto, cuál es la conducta atribuida y por qué razón la sociedad demandada calificó esos hechos de esta manera. Pues su señoría, pues efectivamente para nosotros hubo algunas ventas irregulares y algunas conductas que también fueron irregulares cometidas por parte de la señora Ana. Lo que dio lugar a la terminación del contrato, pues básicamente, que en lo que básicamente pues consistía en que se estaban vendiendo servicios de televisión en sitios donde la compañía de telecomunicaciones pues no tenía una oferta comercial. Pues yo le doy un ejemplo, vea, ella pues vendía un servicio de televisión con varios decodificadores y esos decodificadores eran entregados a varias personas, ubicándolos en casas distintas a las que pues se había adquirido el servicio, inclusive en sitios donde la empresa ni siquiera tenía oferta comercial. Eso se pudo establecer con el informe de seguridad que nosotros pues habíamos ya pagado. Eh, Disculpe su señoría, no le... momento 20 regular. Su señoría, no le entendí la pregunta. La conexión Escucha, está un doctor Juan poco David. mejor. Bueno, ¿ahí me escucha, doctor? Sí, doctor, ahora sí le escucho. Perdón, su señoría. Bueno, nuevamente, este despacho le formula la siguiente pregunta. Cuando se relaciona una sanción por un valor de 19.693.379 pesos bajo un concepto consumo 20 y postventa irregular, explique al despacho qué significa concretamente dicho concepto. ¿Entendió la pregunta? Sí, su señoría. Pues bueno, pues básicamente entiendo el concepto, pues básicamente lo que significa es que las ventas no fueron llevadas a cabo de manera regular. Eso quiere decir que no fueron ventas ajustadas a lo que la empresa y la oferta de servicios tenía autorizado. Doctor, por favor, sea más preciso en su respuesta. Si lo considera necesario, utilice un ejemplo concreto que permita al despacho comprender el alcance de esa calificación. Mm, Su señoría, pues básicamente eso eran ventas irregulares. Pues eran cobros que no estaban autorizados por la empresa realizados pues directamente a los clientes. Por ejemplo, se instalaba o se cobraba la instalación de un servicio a unos precios que Colombia Telecomunicaciones no estaba cobrando. Y además, pues se instalaba en sitios donde Colombia Telecomunicaciones no tenía oferta comercial. Eso es básicamente.
Doctor Juan David, indica el despacho quién realizaba materialmente la instalación de esos aparatos o servicios en los inmuebles de los clientes y quién se encargaba o quién era el encargado técnico para realizar o efectuar dicha instalación. Pues, su señoría, nosotros teníamos contratados instaladores por Colombia Telecomunicaciones, pero pues de acuerdo con el informe de seguridad, ella era quien ofrecía la posibilidad de esa instalación en otros lugares, a través de instalaciones que la empresa que tenía, con la empresa que ella tenía contratados. Inclusive hubo instaladores desvinculados de la empresa contratista por cuenta de esta investigación. Muy bien, gracias, doctor Juan David Ayala. Siendo así las cosas, en este estado de la diligencia se concede el uso de la palabra al doctor Víctor Villalba, apoderado judicial de la parte demandante, para que proceda a formular el interrogatorio de parte. Se le recuerda, doctor Villalba, que las preguntas deben ser claras, precisas, pertinentes, conducentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos en materia de litigio. Deberá abstenerse, doctor, de formular preguntas compuestas, ambiguas, capciosas, repetitivas o que incorporen juicios de valor no demostrados dentro del proceso. Tiene usted la palabra, doctor Villalba. Bueno, muchas gracias, su señoría. Bueno, usted abordó gran parte de las preguntas que yo tenía preparado. Permítame, voy a sustanciar las más importantes. Señora Ayala, buenos días, ¿cómo está? Doctor, muy buenos días. Bueno, por favor responda sí o no. Si entre Movistar y la sociedad comercial Ana Vázquez EU existe un contrato de agencia comercial de manera ininterrumpida entre enero del 2007 y noviembre del 2015. Doctor, eso es cierto. Nosotros tuvimos un vínculo comercial en ese periodo por cada año que se realizaba un contrato nuevo. Gracias, señora Ayala. Por favor, respóndame sí o no. ¿Cuál era el objeto principal de dicho contrato? Porque entiendo que era única y exclusivamente la promoción, comercialización y venta de servicios de telecomunicaciones. Sí, señor, era pues básicamente la comercialización. Así es. Gracias, señora Ayala. Por favor, respóndame sí o no. ¿La señora Ana Vázquez tenía personal técnico a su cargo para instalaciones de servicios físicos de internet o telefonía? Bueno, doctor, pues la verdad no podría responder con precisión esa pregunta porque no tengo o no me consta el detalle de su nómina, o sea, de la nómina que ellos tenían. Pero pues su rol comercial era el de publicitar los servicios de la empresa. Gracias, señora Ayala. Es cierto que ustedes, es decir, Colombia Telecomunicaciones, le exigían a mi cliente, es decir, la señora Ana Vázquez EU, cumplir unas ventas altísimas y al mismo tiempo la obligaban a auditar las instalaciones de los técnicos de Movistar bajo alguna presión de no pagarle comisiones o la cesantía comercial. Sesión, señor juez. Pregunta compuesta. Contiene más de un hecho, las metas, la supuesta obligación de auditar y la amenaza de no pago. Entonces no me parece correcto. Frente a la objeción formulada por parte de la doctora Marcela, apoderada de la parte demandada, el despacho advierte que la pregunta contiene varios hechos en la misma formulación. En consecuencia, la objeción prospera. Al lugar de la objeción, doctor Villalba, sírvase reformular la pregunta, procurando que recaiga sobre solo un hecho concreto, por favor.
su señoría, sí, señor. Reformulo, entonces, señora Ayala, responda sí o no. Ana Vázquez EU tenía la obligación contractual de auditar el trabajo de los técnicos instaladores de Colombia Comunicaciones, en Movistar. Doctor, no, ella no tenía esa obligación. Esa no era su obligación. Gracias, señora Ayala. Señora Ayala, ¿quién contrataba, pagaba y dirigía a los técnicos instaladores que iban a las casas de los clientes y que la señora Ana solo vendía? ¿Quién realizaba esa contratación de esa nómina y pagaba esa nómina? Pues la verdad, esos técnicos son contratistas directos de nosotros, de Movistar, o de empresas de ingeniería aliadas pues a nosotros, a Movistar. Gracias, señora Ayala. Ya que usted en la anterior pregunta acepta que Movistar era el encargado o tenía el control sobre los técnicos o sobre la parte de la instalación, ¿por qué Movistar inventó este supuesto fraude por parte de mi cliente, la señora Ana Vázquez, y amenazaban con no pagarle la cesantía comercial? Objeción, su señoría. Pregunta capciosa. Asume como cierto un hecho que no ha sido comprobado ni aceptado, que Movistar inventó el fraude e intenta inducir al error absolvente. Entonces no me parece. Frente a la objeción formulada por la autora Marcela López, el despacho observa que la pregunta parte de una afirmación no acreditada dentro de la diligencia, pues al señalar que la sociedad demandada habría inventado un supuesto fraude, esa expresión incorpora un juicio de valor e induce una respuesta sobre un hecho que no ha sido aceptado por el absolvente. En consecuencia, al lugar a la objeción por pregunta capciosa, doctor Villalba evita incorporar valoraciones personales o afirmaciones no aprobadas dentro de sus preguntas, por favor. Entiendo, su señoría. Reformulo entonces, señora Ayala, responda sí o no. Para activar una línea en el sistema y generar la comisión por objeto de esta venta, se requería una valoración técnica en terreno que mi cliente no podía realizar. ¿Y quién realizaba esta validación? Eh, Doctor, sí, sí se requería la activación en terreno. Eh, el sistema pues validaba la instalación, entonces sí, así es. Ok. Bueno, teniendo en cuenta que habla, señora Ayala, usted de un sistema, la señora Ana Vázquez tenía acceso a ese sistema de validación de activaciones y que entiendo que Eh, era de uso exclusivo de los ingenieros. Doctor, no, no, ella no tenía acceso, pues básicamente los agentes comerciales usaban otro portal llamado Ventas Express. Gracias, señora Ayala. Em, Señora Ayala, ¿cuál es el código fuente del sistema C+ de encriptación que usa Movistar para proteger el portal de Venta Express? Señora Ayala, ¿me escucha? Le repito la No, doctor, pregunta. no, qué pena, o sea, sí, no le entendí porque la señal está. Listo. Señora Ayala, le repito la pregunta. Teniendo en cuenta usted que en la anterior pregunta me contestó que los agentes comerciales que estaban a cargo de la señora Ana Vázquez en su sociedad de agencia comercial no tenían acceso a la plataforma de activación, le pregunto lo siguiente. ¿Cuál es el código fuente del sistema C+ de encriptación que usa Movistar para proteger el sistema de ventas express? eh, Si no es que entiende la no, pregunta, por favor apóyese de su sí, apoderada.
Oh, doctora, Sí, señor. disculpe, es que Le repito la pregunta, señora Ayala, para que me siga en el interrogatorio. Nuevamente, le reformulo la pregunta. En la anterior usted me decía que la señora Ana Vázquez no tenía acceso al sistema de activaciones que era uso exclusivo de los ingenieros para la parte técnica. Eh, Usted me responde que los agentes comerciales utilizaban un sistema diferente, que era el de ventas express. Yo le pregunto, ¿cuál es el código fuente del sistema C++ del sistema de encriptación que usa Movistar para proteger el sistema de ventas express? ¿Lo entendió, señor Ayala? sí, sí, sí. Es, es, pues, eso es cierto. Eh, pues, sí, sí, sí es la. Listo, listo. Señora Ayala, entonces responda sí o no que entre el año 2007 y 2014 Movistar nunca emitió un solo llamado de atención o alguna inconformidad al contrato de agencia comercial de la señora Vázquez o por algún tema de fraude o situación anómala. Doctor, qué pena, es que la señal no le estoy entendiendo bien. Bueno, su señoría, ¿me escucha bien? ¿Las partes me escuchan bien? Bien, Señora bien, doctora bien, López. perfectamente. Sí, Lo al comienzo escuchamos fuerte y claro, por favor, continuemos, Bueno, señora continuemos. Ayala, le repito, entre el año 2007 y 2014, que existió esa relación comercial entre la señora Ana Vázquez y Movistar, ¿se emitió alguna llamada de atención o inconformidad al contrato de agencia comercial que se tenía por alguna situación de fraude o situación anómala? Eh, sí, sí, señor, eso es cierto. Es cierto que en el supuesto fraude que consistió en instalar servicios en direcciones falsas o donde no existían servicios, em, ¿ese fraude realmente existió? ¿Cómo lo detectaron? Pues, doctor, sí, se registraron pues ventas en direcciones donde no existían el cliente o el pedido. Esa fue la manera como se registraron. Gracias, señora Ayala. ¿Quién debía verificar físicamente la existencia de esa dirección al momento de instalar el módem o el servicio contratado? ¿Quién realizaba esa gestión? Pues, doctor, básicamente eso lo hacía el área de provisión junto con el contratista o técnico instalador. Listo. Señora Ayala, ¿los técnicos instaladores eran empleados por la señora Ana Vázquez o por Movistar? objeción, su señoría, pregunta repetitiva. Ha insistido mucho en la misma. Lleva la misma pregunta. Él ya contestó la anterior, que eran contratistas de Movistar. Entonces no entiendo por qué vuelve y repite la pregunta. Frente a la objeción por pregunta repetitiva formulada por la doctora Marcela López, el despacho advierte que la absolvente, doctor Juan David Ayala, ya se pronunció sobre la indicación de los técnicos instaladores y señaló que estos correspondían a contratistas de Movistar o de empresas aliadas. En consecuencia, la pregunta ya fue exsuelta al lugar a la objeción. Doctor Vito Villalba, avance con otro aspecto del interrogatorio, por favor. Ok, listo, su señoría. ¿Existe algún documento firmado por Ana Vázquez donde ella autorice o certifique que esas direcciones de las cuales ella contrató eran falsas? ¿Existe alguna evidencia? Pues, doctor, pues ella cargaba la venta inicial con la dirección del sistema. Ok. Señora Ayala, pero cuando Colombia Telecomunicaciones hacían esos procesos operativos de actualización o de consulta en el sistema a horas extrañas, por ejemplo en la madrugada, ¿ella estaba ahí presente? Objeción, su señoría. Pregunta ambigua y confusa.
¿A qué proceso operativo se refiere? ¿Qué madrugada? No hay claridad temporal ni fáctica. En relación con la objeción por ambigüedad formulada por la doctora Marcela López, el despacho encuentra que la pregunta no precisa a qué actuaciones operativas se refiere, ni delimita circunstancias de tiempo, modo y lugar. La expresión cosas operativas extrañas en el sistema en las madrugadas resulta indeterminada y puede generar confusión en el absolvente. Al lugar de la objeción, doctor Villalba, sírvase precisar la pregunta indicando con claridad el hecho, la fecha y el acto concreto para poder determinar o interrogar, por favor. Bueno, preciso la pregunta de su señoría. Señora Ayala, responda que al cierre de la orden que el sistema realizaba, la cual enviaba pues una orden, pues una vez cargada en el pago de la comisión, se hacía únicamente pues mediante la tablet del técnico instalador que daba recibida satisfacción por parte del cliente. ¿Es así? Sí, doctor, el cierre técnico lo hacía el instalador. Gracias, señora Ayala. ¿Es cierto que a Ana Vázquez se le retuvieron comisiones por ventas que sí fueron instaladas a clientes reales y que afectaron su cesantía comercial como retaliación por el supuesto fraude? Pues no fue una retaliación, pues se congelaron los pagos de la agencia previamente por la investigación de la auditoría que teníamos interna. Ya, gracias, señora Ayala. Em, ¿Movistar aportó a este proceso alguna prueba técnica que demostrara que la IP donde se manipularon las supuestas activaciones fraudulentas pertenecían a la oficina de mi cliente, de la señora Ana Vázquez? Pues doctor, pues nosotros aportamos el informe de la auditoría como le había comentado que habíamos realizado y no recuerdo si contenía las IP pues específicas. Gracias. Señora Ayala, responda. Movistar terminó el contrato de manera unilateral y abrupta el 15 de noviembre de 2015, impidiendo a mi cliente ejercer su derecho a la defensa ante los hallazgos de la auditoría. Pues, pues a ella se le terminó por justa causa, pues amparándonos en la cláusula novena que teníamos en el contrato por grave incumplimiento. Ese fue el motivo. Bueno, gracias, señora Ayala. No más preguntas, su señoría. Creo que pues, ha quedado pues, clara la separación de roles de mi cliente. Gracias. No habiendo más preguntas por parte del doctor apoderado judicial, el interrogatorio de parte practicado al doctor Juan David Ayala, representante legal de la sociedad. El despacho Señor juez, deja perdón, no le constancia que durante entiendo. la Tiene diligencia problema de conectividad. Señor juez, disculpen. No estoy entendiendo. Gracias. Las partes me escuchan, doctor Villalba me escucha, doctora Ahora sí, Marcela. ahora Doctor, sí, se le escucha un poco Bueno, entrecortado, pero ya ahora sí. nuevamente se le escucha. sí, tenemos acá un tema de precipitaciones, época de lluvias y a veces hay intermitencia. Necesito que con claridad todos me digan que están entendiendo referir a tanto la parte demandada como la parte demandante y los representantes legales. Vuelvo y Alberto, ¿me escuchan? Sí, su señoría, le escuchamos. Bueno, al no haber más preguntas por parte del doctor Víctor Villalba, apoderado judicial de la parte demandante, se da por concluido el interrogatorio de parte practicado el doctor Juan David Ayala, representante legal de la sociedad demandada. El despacho deja constancia que durante la diligencia se permitió a las partes ejercer su derecho de contradicción, resolviendo las objeciones formuladas por la autora Marcela López, apoderada de la parte demandada, y se garantizó también el normal desarrollo de la práctica probatoria. Agotada esta etapa probatoria, corresponde continuar con la siguiente fase procesal. Sin embargo,
atendiendo la disponibilidad de los intervinientes y con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de esta audiencia, este despacho consulta a las partes si existe algún inconveniente para suspender la presente diligencia y fijar una nueva fecha para su continuación. ¿Me es claro la pregunta? ¿Existe algún inconveniente para suspender esta diligencia y fijar otra fecha para su continuación? Su señoría, yo me acomodo a la Doctor agenda Villalba, suya doctora para Marcela. Yo me acomodo a la agenda suya para facilitar la agilidad del proceso. Muchas gracias, su señoría, por permitirme un segundo, porque se me cruza con otra audiencia. Perdón, no había visto bien. Entonces, el Doctor 9 de Víctor, junio a las 4 de la tarde. espera un segundo, necesito escuchar al doctor Víctor. No tengo ningún inconveniente, yo me acomodo, su señoría. Bueno, entonces, en este caso, escuchar las partes y verificar la disponibilidad de los apoderados judiciales, doctora Marcela y doctor Víctor Villalba, el despacho dispone suspender la presente audiencia y fija para, venga, miramos acá, permítanme ver. Entonces les decía, el despacho dispone suspender la presente audiencia y fija como fecha para su continuación el día martes 10 de junio a las 10 de la mañana. En dicha oportunidad se continuará con la etapa procesal correspondiente, incluyendo la presentación de los alegatos de conclusión. Si ello hubiere lugar conforme al estado del proceso, se deja constancia que las partes quedan notificadas en estrados de la fecha y horas señaladas, sin necesidad de comunicación adicional. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se suspende la audiencia siendo aproximadamente las 12:12 p.m. del día 30/05/2026. Muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, doctor. Gracias, Hasta su luego, señoría. doctores. Hasta luego, Muchas señora gracias. Ana. Hasta Muy luego. amable. Que estén muy bien.